vaciando las calles, cambiando nuestro odio de color. La madrugada me ve solo en la mesa, viendo al mundo por televisión. No cambio nada y vuelvo a la cama, pensando que tal vez mañana todo será un poco menos peor. Estamos de regreso en Punto para la Unidad y seguimos virtualmente, pero nos vamos de La Pampa a la provincia de Buenos Aires y lo tenemos ahí ya conectado a Oscar El Colo de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma de esa provincia. Ayer fue, Colo, que estuvieron con un plenario de unidad allá en el noroeste, ¿puede ser? José Paz, San Miguel, Malvinas. Sí, en lo que era el viejo distrito de General Sarmiento, hoy San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas. Allí hicimos, yo creo que debe ser el plenario número 25 Uh-huh. en esta etapa de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, haciendo reflexiones, análisis de época, generando propuestas y, por supuesto, votando a mano alzada la profundización de la unidad de las dos centrales, y que esa profundización no sea un mirarse el ombligo entre ambas centrales, sino que además potencie la posibilidad de seguir construyendo mayores niveles de unidad que nos permitan la potencia que necesitamos. Por un lado, para poder derrotar al camino hacia la entrega, el ajuste y el saqueo de Javier Milei, y por otro lado, para cumplir con el mandato histórico de las mejores tradiciones del movimiento obrero, que es transformar la resistencia en iniciativa política. Y la iniciativa política de la clase trabajadora es poner de pie un programa de salida a esta crisis que sin ningún lugar a dudas tiene que estar en las antípodas de lo que plantea Javier Milei, y que tienen que ver con la soberanía, con el trabajo digno, con la producción nacional, con plena democracia, y obviamente que todo eso redunde en justicia social para la mayoría popular. Esos son los ejes centrales en los cuales, con Roberto Baradel, secretario general de la CTAT, transitamos juntos el camino de toda la provincia de Buenos Aires, y muy contentos planteamos la cuestión de la unidad. Colo, en sintonía con esto que nos estás contando y el mensaje sobre todo que dabas al final, ¿qué implica la unidad para el movimiento trabajador, por lo menos en tu concepción? ¿Qué es lo que tenemos que destacar de esta unidad entre las dos centrales que lleva, ¿cuánto? Un poquito más de 3 meses ya, ¿no? Sí. ¿Qué implica, digamos, y qué hay que hacer para que esto se siga construyendo? Mira, primero, ¿qué implica la unidad en términos concretos del movimiento de trabajadores y trabajadoras? Hay que ser muy cuidadoso. Movimiento obrero es aquel que tiene empleo fundamentalmente en la fábrica y demás, pero hay un porcentaje importantísimo de compañeros y compañeras que están precarizados, que tienen novedosas formas de trabajo, y otros que están en la economía popular o directamente sin trabajo. Por eso hay que empezar a hablar del movimiento de trabajadores y trabajadoras en su nueva composición. La unidad siempre es importante. De hecho, vos vas a una asamblea y siempre es por unanimidad votada la unidad. Vas a una reunión, estás en la cola del micro, ¿quién va a decir lo contrario? ¿Por qué no se juntan, dice el hombre y la mujer de a pie, Uh-huh. para ver si se resuelve algo? Pero en este tiempo es un valor estratégico. Yo quiero contarles que cada vez que tengo el privilegio de hablar en estos plenarios multitudinarios que hay en la provincia de Buenos Aires, planteo que hay un debate hacia el interior del campo popular. Hay quienes creen que nuestro pueblo es un pueblo que se quebró, que es un pueblo que ya no tiene capacidad de lucha, y que por lo tanto lo que hay que hacer es tratar de intervenir para ver cómo se modifica eso, y si no se modifica, en todo caso, retrasar la derrota. Uh-huh. Nosotros estamos, o yo estoy convencido, que nuestro pueblo es un pueblo que tiene mucha capacidad de lucha, que en todo caso la respuesta electoral que tuvo en la última elección no tiene que ver con que sea un pueblo quebrado, sino tiene que ver con el fracaso que tuvimos como campo nacional y popular en el gobierno, en el orden nacional, en los últimos 4 años. Entonces, si esto es así, si esta afirmación es correcta,
nuestro deber es vertebrar todas esas luchas de tal manera que tengan la mayor potencia posible. Claro. Porque además el enemigo tiene muy claro que nuestro pueblo es un pueblo de lucha. De hecho, no intenta que dejemos de pelear. Lo que quiere es construir un escenario de fragmentación, por un lado, y por otro lado, a través de la represión, que además la muestra por cadena nacional, quiere retrasar la pelea de las luchas populares con el hombre y la mujer de a pie. O sea, de tal manera que el hombre y la mujer de a pie lo piense 2 y 3 veces si la está pasando mal, si se vincula a esa lucha de las organizaciones populares, porque te dan palo, te meten preso, le tiran gas pimienta a los pibes de 10 años y demás. Ellos lo tienen claro. Ellos tienen claro que nuestro pueblo es un pueblo de lucha. Nos estudian, nos ponen debates por sus medios de comunicación para que terminemos fracturados, de tal manera que cada lucha se dé por su lado, que se transforme en derrota, que cale la desesperanza, y entonces cuando nos caló la desesperanza, aunque sea por un tiempo, cuando nos caló la desesperanza, aunque sea por un tiempo, dejamos de pelear por vivir mejor y peleamos por sobrevivir. Ahí nos quiere el poder económico y su representación política, no sin luchar, sino luchando por sobrevivir. Entonces esa estrategia de la división hay que oponerle la estrategia de la unidad más amplia. Es un deber de la militancia, de quienes tenemos incidencia en las organizaciones populares, hacer cosas que permitan reencontrarnos en el campo nacional y popular y fundamentalmente en el movimiento de trabajadores y trabajadoras. Por eso la unidad de la CTA, que empieza siendo una unidad de acción, una unidad de defensiva, tiene que asumir el desafío de empezar a discutir una unidad programática. Por otra parte, no se decretó la unidad de la CTA. Nosotros, mira, en el bar de 53 y 10, que está enfrente del Teatro Argentino, en la ciudad de La Plata, ya en el 2015 nos juntábamos Roy Baradel y yo para discutir cómo enfrentábamos al el enemigo que se venía a gobernar la provincia de Buenos Aires, claro, que era María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Y allí acordamos algo, todavía lo recuerdo, café de por medio, que las diferencias, que eran diferencias de convicciones, las íbamos a mantener. Lo que no teníamos que hacerlo era amplificarlas de tal manera que nos limitaran las coincidencias. Y ahí empezó ese proceso de unidad de acción. No es nuevo, no es de ahora. Ahora se vuelve a poner en el tapete porque la ofensiva del enemigo es tan brutal que hace que veamos ese nivel de unidad. Pero yo creo que hoy estamos maduros, las dos CTA, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, para dar un paso más. El día 23, a las 9 de la mañana, vamos a hacer una nueva reunión de las dos mesas provinciales de la CTA. Vamos a hacer una conferencia de prensa haciendo el balance de lo que hicimos este año y anunciando que asumimos, en términos históricos, profundizar la unidad de acción contra la entrega al saqueo de Javier Milei, pero también empezar a discutir un programa de salida a la crisis que tenga centralidad en la clase trabajadora organizada. Empezar a establecer un borrador para poner en debate con el conjunto del movimiento obrero un programa que nos haga salir de este lío, porque entramos en un tiempo político. Vamos a tener las elecciones de medio término en el 2025. La clase trabajadora tiene opinión de cómo salir de este despelote. La tuvo siempre, no es nuevo. Claro. Huerta Grande, 1 de mayo de la CGT de los argentinos, los 26 puntos de la CGT, el seguro de empleo y formación para los jefes y jefas de hogar, la asignación a la vejez y la asignación a la niñez de la poderosa CTA de los 90, dan testimonio de que la clase trabajadora organizada siempre ha transformado la resistencia en programa, en iniciativa política. Y nosotros ese día 23 vamos a asumir el compromiso de tomar esa antorcha de la historia para avanzar sobre la construcción de un programa de la clase que va a ser llevado a todos los partidos políticos del campo nacional y popular para decirles, muchachos, chicas, nosotros opinamos esto. Los que forjamos la riqueza de la Argentina opinamos que la salida va por este lado. Y eso se va a dar el 23 y estamos muy contentos de poder avanzar en esa perspectiva y esperamos que ese espaldarazo de la provincia de Buenos Aires se irradie en todo el país y confiamos que en el orden nacional también se va a traducir. Colo, recién le asignabas un valor por demás importante al rol que quizás ha tenido, por ahí casualmente o por ahí no, la provincia de Buenos Aires en este proceso de unidad, ¿no? Nos mencionabas un hito allá por el 2015, recién ahora con Milei enfrente logra construirse este proceso de reunificación de las centrales,
pero más allá de que ya valoraste el rol de la provincia que conducís, ¿qué otras experiencias crees que han tenido que ver, más allá del enemigo que tenemos enfrente, ¿no? en el proceso de reunificación, ¿no? Ustedes tienen un diálogo muy fluido con Roby Baradel de Suteba, pero quizás hay otras experiencias que, no digo que nos estemos olvidando, pero que por ahí también tengan valor en este camino que se está haciendo colectivamente hacia la reunificación y que tal vez observás, ¿no? Por ahí también en la provincia de Buenos Aires o en otros espacios que quizás no forman parte del ámbito directo en el que vos te desempeñás, pero dado que también tenés funciones en ATE, has observado que van confluyendo varios caminos, varias propuestas, varias iniciativas y se va dando esta unidad de hecho primero, una unidad de acción, una unidad en la calle hacia la reunificación quizás más orgánica. Mira, primero cuando nosotros vamos a los plenarios de las dos CTA, los compañeros se tiran de cabeza, con las dos manos levantan para votar la profundización de ese proceso, porque en realidad nosotros no descubrimos la pólvora, en todo caso interpretamos un recorrido de la militancia de las dos centrales hace mucho tiempo, que en la vida cotidiana, que en el modelo neoliberal que nos castigó, el sentido común transformador, que es la unidad, está primando en los distritos. Por lo tanto, en todo caso, el valor nuestro sería de poder ser facilitadores en ese sentido y de ponernos contentos en ese camino. Ahí hay un dato central, que se fue pariendo en los distintos territorios la posibilidad de la unidad de las dos centrales en términos, insisto, de unidad de acción y ahora el desafío de unidad programática. La única posibilidad de ganarle al enemigo es la unidad más amplia, para hacerlo retroceder y para poner de pie, como dije, un proyecto liberador. Porque no alcanza con tener razón. O sea, ¿qué razón más evidente que los miles y miles de pibes que están en la calle con el frío de junio o el calor de diciembre pidiendo, vendiendo y expuestos a cualquier peligro? ¿Qué razón más evidente que esos vuelvan a su casa, tengan las 4 comidas, estén estudiando, estén pensando en su primera novia, en su primer novio, todas esas cosas que a los pibes los hace felices y les permite soñar? Ahora, esa es una razón evidente, pero cada vez hay más pibes en las esquinas. Además de tener razón, tenemos que tener fuerza organizada que permita que esa razón sea impulsada y se permita imponer, porque en realidad cuando vos tenés del otro lado personajes que necesitan de la pobreza, necesitan de la desocupación para poder disciplinar a un pueblo y seguir concentrando riqueza, y te das cuenta que no es un fenómeno no querido del modelo, sino una condición necesaria para mantenerte casi en la esclavitud, entonces ya no es una cuestión de razonamiento, es una cuestión de fuerza organizada. Una de las claves de la fuerza organizada es la unidad para defendernos y la unidad para transitar un camino que ponga de pie un proyecto transformador y lo haga realidad. Esto es muy importante. Por otra parte, esa unidad no puede ser solamente una unidad de plenarios. Yo estoy contentísimo en los plenarios, porque además puedo decir con autoridad que, viste que están o vieron, que están los del negocio de la división, los que tienen su kiosquito y cualquier cosa que se modifique, los incomoda porque los pone en un terreno incierto. Parece que tuvieran no un local gremial, sino un comercio. Abren a las 8 de la mañana, cierran a las 12, abren a las 4 de la tarde, cierran a las 8, enceran el piso, no viene nadie, pero más o menos sobreviven, digamos, ¿no? Está el negocio de la división. Y esos que están en el negocio de la división, primero decían que qué vamos a meternos si no se ponen de acuerdo, nunca, están todos divididos. Cuando decidimos juntarnos, es la unidad de 4 vivos. Bueno, quiero anoticiarlos por este medio, que son miles los militantes y las militantes que a lo largo de los plenarios de la CTA votan a mano alzada el desafío de transitar el camino de la unidad. Unidad que se tiene que transformar en movilización, porque ahí está el otro dato. Nosotros necesitamos llegar a las elecciones de medio término con una sociedad problematizada y movilizada. No digo ni que lo logremos ni que no, es hacia donde tenemos que ir. ¿Por qué digo esto? Porque si llegamos a las elecciones de medio término, y acá estoy poniendo en cuestionamiento algunas afirmaciones de un sector del campo nacional y popular, que respeto muchísimo, pero que creo que se equivoca, los que dicen que hay que esperar que se desgaste el gobierno de Milei y que después vamos a volver y demás,
una teoría mecánica que me parece que nos lleva al fracaso, que ya nos llevó en algún momento al fracaso. Creo que si nosotros llegamos en una sociedad medianamente tranquila, con muy poco, puede llegar a consolidar su gobierno Javier Milei y puede empezar a hablar de 8 años en lugar de 4. Por lo tanto, esa unidad tiene que apuntar a que estemos movilizados en la calle, que seamos capaces de poner en debate a la sociedad que hay otro camino, y obviamente la construcción política, que fundamentalmente los que militan en la política partidaria o los que militamos también en la política partidaria, tenemos que hacernos cargo, tenemos que construir una alternativa política para las elecciones de medio término que traduzca la demanda social, la unidad de las organizaciones sociales y sindicales y el programa que seamos capaces de construir, porque además tenemos la calle y tenemos que seguir profundizando la movilización. Pero una de las asambleas más gigantes que tiene nuestro país son las elecciones cada 2 años, donde millones de compatriotas deciden en esas elecciones. Y ahí tendríamos que tener la sabiduría y la intervención política acertada para que podamos plantar una luz el 2025 y alumbrar un nuevo tiempo, a más tardar el 2027, que nos permita rumbear para el lado de la justicia social. Colo, este programa se llama Punto para la Unidad. Casi de forma azarosa vamos proponiendo a algunos entrevistados que nos den un punto para la unidad, una clave, sí, una palabra que justamente identifique y que construya o que permita construir esa unidad. Para vos, ¿cuál sería ese punto para la unidad? Ojo que tiene que ser una sola, Colo, ¿eh? Sí. ¿Una palabra? Una sola. Una palabra, sola. una frase, si querés, puede ser. La unidad depende de que seamos capaces de unificar intereses. No hay unidad en el sentido romántico. Yo camino con el otro, o el otro camina conmigo, o la otra camina conmigo, si se va a ver beneficiada en el camino conjunto. Por eso digo, la unidad no es decirle al otro lo que tiene que hacer para yo poder conseguir los objetivos que me planteo. La unidad es ser capaz de convocar al otro y decirle, si vamos juntos, los dos nos vamos a beneficiar. Mira, te doy un ejemplo, total, ya la frase está y la vas a armar vos, y no fue una frase, fue un manifiesto. Ya tenemos el recorte. Pero yo fui delegado 15 años del hospital de niños, no vengo del aparato sindical. 15 años delegado, y una vez se dio una situación en la cual, el hospital de niños de La Plata, el señor Mario Ludovico, sí. Allí era camillero, trabajaba. Y una vez se dio una situación en la cual nosotros teníamos un problema de condiciones laborales. Y entonces había un barrio de compañeros que nos bancaban siempre, que nos acompañaron a una movilización y pusieron un número importante de compañeros. Nosotros hicimos un acto frente a la puerta reclamando cosas que eran justas para nosotros. A la segunda movilización también vinieron. A la tercera movilización nos mandaron un comunicado deseándonos suerte. No es que nos mandaban un comunicado y deseaban que nos vaya mal, deseaban que nos vaya bien. Pero ellos tenían otras cosas que hacer para resolver su propia vida. Entonces yo los voy a ver a los referentes barriales. Esto hace muchos años me quedó y vieron, para mí las cosas simples que pasan si uno las sabe interpretar te marcan. Y entonces casi les increpo. Bien, ¿no? Eran amigos. Casi les increpo, les digo, che, ¿por qué no vinieron? Entonces me dicen, no fuimos porque teníamos que pelear por el tema, o teníamos que ir a una reunión, ni siquiera pelear por el tema de los bolsones de comida y demás. Y además porque nosotros tenemos estos problemas. Y entonces acordamos, después de una charla muy, muy amena, porque además nos habíamos bancado todas, que además de plantear las necesidades de condiciones laborales, como las unidades sanitarias estaban absolutamente desabastecidas, lo que planteamos es que los días jueves, todos los jueves, dos colectivos, micro le decimos en La Plata, sí. 2 colectivos llenos de pibes fueran a hacerse atender al oculista, al clínico, que se hicieran revisaciones generales del barrio. Y a partir de ahí apareció el barrio de nuevo. Claro, había unidad de intereses. Entonces, la unidad es sentarnos rápidamente a discutir una propuesta que nos permita a todos beneficiarnos. Y creo que la unidad nacional se da a partir también de la unidad de intereses.
Por eso esa propuesta tiene que contemplar al desocupado, al ocupado, al precario, al estable, al que trabaja en la informalidad, a las nuevas trabajadores de la tecnología, al pequeño productor, al pequeño comerciante, todos integrados en una propuesta donde nos beneficiemos en un país para mayorías. Perfecto. Una conclusión cerradita, perfecta Y una rica anécdota para ilustrar Ujú. lo que quizás a veces es más difícil de explicar con conceptos más abstractos, ¿no? Claro, con un ejemplo No, claro. y además hay otro problema. Cuando hay una derrota, y nosotros tuvimos una derrota, el triunfo de Milei, hayamos votado o trabajado para Massa o no, no importa, es una derrota del campo popular porque nos perjudica a todos, nos hace retroceder a todos. Lo que prima es la fragmentación y además el poder opera esa fragmentación. Entonces me parece que es un tiempo muy, pero muy importante para poder entender que debemos preservar la unidad y reconstruir esas propuestas que sean del interés común. Y quizás algunos, y algunas, tenemos también que aprender que hay momentos en los que uno cosecha lo que siembra o lo que sembraron otros. Y hay otros momentos donde tenemos que sembrar y sentir la felicidad de que otros van a cosechar. Colo, te agradecemos mucho y como hacemos con todos los invitados que se conectan al Meet, queda la invitación hecha para cuando estés por acá sumarte al estudio y así como hicimos en el primer programa con Cachorro y Yasky, por ahí estaría bueno que vengas con Robbie y con Baradel, ¿no? Sí, como no, Hacemos- arreglo con él y vamos, y después me hacemos- decís cómo hacemos y le digo y vamos y no va a tener problemas seguro. Perfecto. Bueno, Buenísimo. ya queda la invitación Dale. hecha y el compromiso sellado. Un abrazo grande. Abrazo, grande. Colo. Y ahora nos mudamos al estudio.